mensaje, la puntualización. Buena precisión del ¿no? profesor. Miren, hay un tema que quisiera abordar previo a que tratáramos el tema de educación que mencionaba don Luisín. Y es una decisión que ha dado la jueza especial de la Suprema Corte de Justicia, que fue designada para la objeción al archivo a favor del señor Janel. Y aquí hemos hablado varias veces señor de algunas... Janel, el de la Cámara el de la Cámara de Cuentas. Y hemos hablado varias veces en este programa de la suerte que tiene el señor Janel. Bueno, en este proceso se hicieron las entrevistas, se hicieron interrogatorios en donde no fue entrevistado el señor Janel ni interrogado. Se emitió un archivo y posteriormente ese archivo fue objetado por la parte que recurrió, que en este caso es la parte querellante, y ya la Suprema decidió. Cuando digo que es un tema de suerte, porque regularmente no sucede tan rápido, debería de suceder así en otros procesos. Pero ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia? Ha dicho la jueza especial que escapa de una sanción penal la conducta del señor Janel. Ojo, no significa que no se haya dado una conducta, sino que le faltaban elementos a esa conducta para que pudiera ser penal. Sin embargo, establece la juez que es moralmente reprochable. Los aspectos relacionados con temas de acoso laboral o acoso sexual, cuando vamos al Código Penal, al Código Laboral, dan lugar a una dimisión. Pero en el caso de funciones públicas no se maneja con el Código Laboral, sino con la Ley de Función Pública, que es en este caso la Ley 4108 y su reglamento. Cuando vemos los temas de faltas que se señalan en esta ley, hay una que es falta de tercer grado. Las faltas de tercer grado, dice la Ley de Función Pública en el artículo 84, dan lugar a la dimisión de la persona que la comete o la cancelación en el cargo. ¿Y qué señala como falta de tercer grado esta Ley de Función Pública? Miren, dice el numeral 4 del artículo 84, incurrir en falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo. Entonces, la decisión de la juez, que por un lado lo libera del aspecto penal, debería de por lo menos generar algún tipo de investigación en el ámbito administrativo, porque al parecer, de acuerdo con la juez, hay elementos para decir que su conducta fue moralmente reprochable. Veremos qué dice la Cámara de Diputados en ese sentido, compañeros. Bueno, pero... doctora, ayúdeme en esto. ¿Es culpable o no lo es? Hay dos aspectos, don Luisín. Le hablé del tema penal. Ustedes los abogados hay que jugarle profundo. No. Hay un aspecto penal que la jueza ha dicho que ciertamente no hay características para que sea un aspecto penal. Es decir, para ser encausado... Para tener una condena penalmente. Exactamente. Para que sea considerado culpable penalmente. Ahora, lo que me llama la atención es que la juez establece que, si bien es cierto que no es penal, su acción dentro de su puesto de trabajo, con su rango, es moralmente reprochable. Si vemos eso con la ley... Es un acto inmoral. Inmoral. Eso es lo que dice la juez. Pero eso no tiene penalidad. Penalidad penal, no. Condena de cárcel, no. Ahora, si lo vemos dentro de la Ley de Función Pública, eso dentro de las cosas que pudiera generar es, por ejemplo, la cancelación en el cargo. Bueno, entonces, interpretando, como uno se sienta que interpretar, así es. Ya eso murió ahí, porque ya la Cámara de Diputados dio connotación que no iba a accionar ni cambio ni juicio político en la Cámara de Cuentas. Eso es así. O sea, archivado, definitivamente. Correctamente. Mire, don David. Perdón, nosotros vamos a tener hoy, en la Super 7, a las 9 de la mañana, al presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas, que rindió el informe sobre lo del juicio político que se entendía debió haberse llevado a cabo para conocer de las acusaciones que han hecho Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas. Visto eso, Wendy, yo me imagino que ya en la Cámara de Diputados no podrá hacer nada. No. De todos modos, por un asunto de politiquería, de esas cosas que se dan en el país, de conveniencia política,
el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, que tenían que ponerse de acuerdo para poder hacer el juicio político, porque para que esto ocurriera tenía que darse el tema de una mayoría calificada para el proceso que se requiere de juicio político, designación de una nueva Cámara de Cuentas, que era lo que se estaba proyectando, que tenía la necesidad de construirse una mayoría para el juicio político y la posterior designación de una Cámara de Cuentas nueva, porque en la opinión de muchos de los que opinaron en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que se precisaba no era solo el juicio político para el presidente de la Cámara de Cuentas, sino que se hablaba de una nueva Cámara. Yo nunca entendí, decía que no tenía sentido, porque si el que había faltado era él, si a quien estaban juzgando era a él y la responsabilidad es individual en esa materia, bueno, ¿por qué meter al Pleno? Pero bueno, eso era lo que se estaba proyectando. Dicho esto, yo pienso que la gente sabe que tenemos que terminar ya con esa Cámara de Cuentas. La hemos desprestigiado, la hemos vilipendiado, lo que usted quiera, pero esa es la Cámara de Cuentas que nos merecemos, es la que tenemos. Que los informes que salgan de ahí pueden no merecerle crédito a partir de que se ha establecido, y eso está aprobado, por eso me atrevo a decirlo tan categóricamente, se ha establecido que esta Cámara de Cuentas ha maquillado auditorías. Lo dijo él. El propio Janel lo ha dicho. Y yo hablé de un caso de una auditoría de proceso en la policía, y eso está documentado, por si quieren prueba, en un informe para una auditoría de procesos en la Policía Nacional, que era parte del requerimiento de la Comisión de Reforma de la Policía que la pidió Servio Tulio Castaño Guzmán. En principio la policía se quemó, que era 14, aprobó 14 puntos favorables, 86 negativos. Al final, cuando el informe se rindió, la cosa se invirtió y fue todo lo contrario. Y eso está documentado. Entonces, esa es la Cámara de Cuentas que tenemos. Entonces, tenemos que estar conscientes de que eso es lo que nos toca y eso es lo que merecemos. Bien. Y el gran beneficiado de todo esto, ciertamente ha sido el señor Janel, que fue el que salió a decir que los informes no servían, que estaban maquillados, que él era un mamotreto ahí sentado. Porque recuerden que ya tenemos una nueva ley de Cámara de Cuentas. Y dentro de los puntos que establece esa nueva ley es que ahora el presidente va a tener los poderes que el señor Janel quería tener sin que la ley se lo facultara. Entonces, de todo este barrullo, él ha sido el beneficiario, porque sí, juicio político no va a haber. Va a seguir la Cámara y ahora él va a tener la nueva ley que él quería con todos los poderes que él estaba reclamando. Mire, una información que nosotros habíamos dado